Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar. Buenas tardes. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a trabajar en este informe. En la página 1 tengo nada más los siguientes objetos. Como les digo, este informe no va a estar tan marcado el formato, porque es más que todo para demostrar el uso de DAX, al menos el uso básico. Ya lo vimos aquí en las columnas que agregamos a nuestras tablas, entonces eso ya no lo voy a mencionar, pero vamos a agregar medidas aquí. Entonces aquí tengo mi tabla nueva, medidas DAX, que fue lo que vimos en la última clase. Entonces vamos a darle clic derecho y vamos a crear una nueva medida. Entonces esa nueva medida la voy a ampliar y aquí voy a poner órdenes de ventas. Órdenes de compras se llaman, de compras. Entonces yo quiero saber primeramente el total, cuántas órdenes de compra hubo. Entonces voy a poner aquí esta función, count rows. Contar filas es bien sencilla, ya la había mencionado. Simplemente cuenta el número de filas de una tabla. Entonces, ¿de qué tabla voy a contar las filas? De esta tabla, Fact Sales. Porque aquí mi tabla de hechos es la que registra cada orden de compra hecha. Recuerdan que les había dicho que las filas eran como más de 2 millones. Entonces, aquí, si le doy Enter, ya la creé. Pero para crear una medida, o cuando yo hago una columna con DAX, yo tengo que tener una manera de visualizarla. Entonces aquí voy a agregar una tarjeta en visualizaciones, la voy a poner arriba de este segmentador y aquí le vamos a poner entonces esa primera medida que creamos, órdenes de compra. Me dice 2 millones, obviamente el formato de aquí ustedes ya lo conocen, simplemente formato objeto visual, ninguna unidad, y esa medida aquí en herramientas de medición le activamos mostrar los valores con el separador de comas para que el separador de miles, que es una coma, para que se mire mejor. Entonces, repasando aquí lo que tenemos en esta tabla. Tengo la marca del producto, el nombre, el costo unitario, el precio unitario y la ganancia bruta. Para eso nosotros utilizamos información de la tabla Product, aquí la podemos ver. Tenemos la ganancia neta, el precio unitario y el costo unitario para cada producto. Entonces yo ahora, aquí en esta primera página puedo ver, si doy aquí a la segmentación de datos, para cada categoría cuántas órdenes de compra hubo. Para esta me dice en blanco
Eso podría ser un problema. Entonces, vamos a ver si lo podemos cambiar aquí. En valores. Bueno, más que todo es para cambiarle valores de... Ah, no, es que está en la segmentación. Yo quiero aquí la tarjeta. Valor de globo, mostrar unidades ninguno, espacio de origen, todo bien. General, formato de datos. General, aquí también podemos activar el separador de miles. Formato número entero. Me aparece en blanco porque no hay órdenes para esa categoría, para Games and Toys y Home Appliances tampoco. Entonces tal vez eso lo puedo cambiar aquí en la segmentación. Bueno, lo vamos a dejar así, pero ya lo tenemos. Vamos a la siguiente página. Entonces voy a crear una tablita por aquí. Voy a hacer un poco más grande. Vamos a ver ciertas medidas interesantes. Miren, la verdad es que aquí yo ya tengo el informe terminado, las 9 páginas, entonces voy a guiarme de aquí, pero no se los puedo enseñar así nomás porque tienen que saber de dónde salió cada columna, por ejemplo, de la tabla. Entonces voy a ir replicándolo de esta manera. Solamente permítanme un momentito, ya vuelvo. Muy bien, como les decía, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, esta tabla tiene la categoría producto, entonces la busco, dim product, no, perdón, product category. Recordemos que están en inglés. Entonces vamos a cambiarlo aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir, vamos a poner ventas, devoluciones, ventas netas, ingresos brutos e ingresos netos. Entonces yo creé las siguientes medidas. La verdad es que estas medidas no es necesario crearlas porque yo ya las tengo aquí en mi tabla Fact Sales. Recordemos que en esta tabla, ¿qué columnas creé? Creé las siguientes, miren. Cantidad de ventas netas, que simplemente es la resta de estas dos columnas. Tipo de venta, si es venta al por mayor o venta al detalle. Este criterio, que si es mayor o igual a 100, yo lo hice de manera arbitraria, solo para que ustedes vieran cómo se utiliza esa función if. Tipo de evolución, un if, anidado. También puede haberse hecho con un switch, esta parte. Ah, bueno, que con un switch estaría un poco complicado porque la devolución es esta return quantity y tiene los siguientes valores. Miren, tiene 6 valores. Son variables, entonces no va a poner a hacer 6 casos con eso. En ese caso,
sale mejor hacerlo con un if anidado. De esta manera. Ingreso bruto la hice. También la columna costos e ingreso neto, que es el bruto menos los costos de producción. Entonces, aquí estoy viendo el ingreso neto para cada orden de compra. Ahora aquí entonces voy a poner una nueva medida que se va a llamar brutas. Y vamos a utilizar entonces la función sum, que es una función matemática muy sencilla, y vamos a sumar todos los datos en mi tabla fact sales para la columna sales quantity. Algo similar vamos a hacer otra vez aquí. Recuerden siempre en mi tabla de medidas DAX le doy clic derecho nueva medida y vamos a ponerle devoluciones. Igual simplemente la suma de todas las filas de la columna return quantity. Entonces vamos a ir poniendo ventas en bruto, o sea, sin contar las devoluciones, luego las devoluciones. Ahí pues ya saben ustedes que a estas medidas, aquí en herramientas de medición, podemos activarles esta comilla separadora de miles. Lo voy a hacer para las dos. Como les digo, esos son detalles de formato. Ya a estas alturas hemos visto bastante formato, entonces no me voy a detener tanto en eso. Entonces aquí vamos a crear otra nueva medida que se va a llamar ventas netas. Y aquí yo voy a demostrar algo que tal vez ustedes lo habían visto aquí en la vista de tabla todos estos días, pero yo puedo en mis cálculos para hacer medidas incluir otras medidas. Entonces yo puedo venir y escribir ventas brutas, miren, sé que es una medida, no una columna porque tiene este icono de la calculadora, menos devoluciones. Y luego simplemente la arrastro aquí a columnas, recordemos, aquí tendría las ventas netas, que también les voy a poner esta comilla separadora de miles. Entonces ya puedo ver para categoría producto audio, en teoría se habían vendido 1.350.000 unidades de producto, diferentes productos ahí, pero se devolvieron 16.000 de esos productos, entonces el total queda 1.337.000, más o menos. Entonces lo que quiero que miren es eso, de que yo puedo poner otras medidas dentro de mis medidas. Ahora, si yo vengo aquí y ahora pongo ingresos brutos, vamos a jalarlo de esta columna de fact sales. Ingreso bruto. Me lo aparece resumido como suma. La verdad es que está bien. Este sería el ingreso bruto. Por categoría. Miren la categoría aquí. Entonces yo tengo el total por ingreso bruto. Vamos a ver aquí en fact sales. Ingreso bruto. En fact sales. Vamos a ver cómo lo calculé aquí. Utilicé cantidad de ventas netas por related unit price. Lo mismo, esta misma fórmula, yo la podría utilizar para crear esta medida aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una medida y una columna creada? Que una medida consume menos espacio de memoria, porque es un cálculo que después yo lo puedo visualizar en mi informe. Sin embargo, a veces voy a preferir hacer las columnas. Como les digo, todo va a depender del contexto. Entonces, voy a ir guardando. Vamos a ver los ingresos netos también, que ya tengo la columna aquí, ingreso neto, de mi tabla fact sales. Hasta aquí no hay dudas. ¿Todo bien? Así es. Muy bien. Aquí voy a poner estas dos tarjetas porque quiero comparar algo antes de
pasar a la siguiente página. Ah, bueno, y también aquí le vamos a añadir un poco más de fuente, que sea, vaya, los valores. Vamos a exagerar el tamaño de fuente, por lo menos 25. No, mucho. 15, vamos a ver. Sí, dejémoslo en 15 para que se mire un poco más grande esta tabla. Como les digo, el formato solo va a ser el mínimo porque el punto central de esta semana es DAX. Entonces, miren, aquí lo estoy alineando con el centro. Bueno, de hecho esto lo podría hacer un poco más pequeño, estas tarjetas. Podría dejarlas en el centro. Algo así. Entonces, lo único que voy a hacer, que sí pongamos bastante atención, porque les va a servir para la tarea, es venir aquí a dar formato al objeto visual y aquí en columna específica, en elementos de celda, vamos a aplicar barras de datos a ingreso bruto. Entonces activo aquí, miren, las barras de datos y a ingreso neto. Activo también la barra de datos. Ahora yo lo puedo poner con formato condicional aquí. El formato condicional no es nuevo para ustedes, lo vimos en la semana 2 y también lo aplicaron en una tarea, en la tarea 2. Entonces vamos a ponerle, sí, solo valores. ¿En qué campo podemos pasar esto? Miren, aquí ya no puedo seleccionar, ya lo selecciono automáticamente porque yo identifico. Estoy con esta columna es numérica y tiene valores y está resumido como suma. Entonces yo puedo poner la dirección de la barra de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Y aquí puedo cambiar la barra positiva que tenga un valor, la barra negativa que tenga otro valor, en caso que hubiera barra negativa. Pero aquí lo va a cambiar el color nada más, de la barra positiva. Vamos a poner en verde. En verde ahí más o menos. Y lo mismo vamos a hacer para ingreso bruto. Barra de datos. Otro verde, ahí más o menos. Tal vez me sale diferente. Si ustedes quieren el mismo color en todas las barras de datos, lo que ustedes tienen que utilizar es este. El hexadecimal o el código rojo, verde, azul. O sea, vamos a usar el mismo, miren. Vengo aquí a ingreso neto y me fijo qué color tiene. Está en este código. Entonces este código lo voy a copiar y lo voy a aplicar para ingreso bruto para que tenga el mismo color. Entonces le damos a aceptar y ahí lo tenemos. En esta tonalidad de verde. Ahora, ¿qué quiero hacer aquí? Quiero crear las medidas y quiero ver si me dan lo mismo que me dan estos valores de aquí. Entonces voy a crear una nueva medida llamada ingresos brutos. Y esta medida simplemente va a ser la suma de toda esa columna llamada ingreso bruto. Luego voy a hacer otra medida nueva que se va a llamar costos de producción. Y aquí le voy a poner que sea la suma de costos, la columna costos que creé en FactSales. Y por último, una nueva medida que se va a llamar ingresos netos. Y va a ser igual a ingresos brutos, miren la medida, menos el costo de producción. ¿De qué otra forma pude haberle hecho esto? Pues dependiendo de mis datos, yo aquí le pongo una suma y le puedo
sumar la columna que se llama ingreso neto. Vamos a ver si hay alguna diferencia. Entonces después vengo y pongo los valores en cada una de estas tarjetas, pero voy a copiar el formato de esta, de la página 1. Entonces la selecciono, luego le pongo copiar formato, me voy a la página 2, vamos aquí a poner este formato. Luego, a esta de aquí, ingresos brutos, la voy a poner en dólares. Y vamos a reducirle la fuente para que encaje ahí, miren. El valor de globo, vamos a ponerle un 30. Así está bien. Entonces, vamos, copiamos formato, se lo ponemos a esta, copiamos formato y se lo ponemos a esta. Noten que no me copió el formato del número, porque ese lo tengo que cambiar seleccionando mi medida. Entonces me va a aparecer el cuadro herramientas de medición y aquí yo puedo cambiar el formato de moneda a dólar. Lo mismo aquí con los costos de producción. Entonces veamos esto, miren, aquí aparece ingresos brutos, encaja con este valor, costos de producción, se me olvidó ponerla, e ingresos netos también. Entonces vamos a poner costos de producción, que esta es de la tabla Fact Sales, la columna que creé la vez pasada, el lunes creo que fue, llamada costos. Y la vamos a poner después de ingreso bruto. Entonces vamos a ensanchar un poco esta tabla. Y vamos a ponerle aquí, cambiarle el nombre, en vez de suma de costos, vamos a ponerle costos de producción. Y también le vamos a agregar una barra de datos. Le ponemos el mismo tono de verde. Aquí yo ya lo tengo copiado. Entonces le damos a aceptar y lo dejamos de esta manera. Entonces aquí tengo las tarjetas, que las tarjetas me indican un total, ya sea acumulativo o un promedio, etcétera. Pero aquí ya lo tengo desglosado, miren, por categorías. Y todavía le puedo seguir agregando objetos a esta página del informe, sin embargo no lo voy a hacer porque hay que avanzar. Y vamos a la página 3. Entonces en la página 3 tenía lo siguiente. Hay varios objetos. Hay una matriz, hay una tabla, 3 gráficos de línea y un gráfico circular. Entonces vamos a ponerle una matriz, 3 gráficos de línea. Vamos a ponerlo uno por aquí. Como se habrán dado cuenta a estas alturas, muchas veces los informes hay que saber manejar el espacio en las páginas. Yo aquí lo estoy haciendo como ejemplo ilustrativo, pero ustedes se la han ingeniado al momento de entregar las tareas. Muy bien, vamos a ver si lo dejamos así, la tabla aquí, es un poquito más pequeño para que nos quepa aquí el formato circular. Entonces, vamos a ver los campos en la matriz que tengo. Tengo subcategoría y nombre de producto. Entonces vamos a poner aquí de la tabla Product Subcategory, que está por aquí. Product Subcategory Name lo vamos a poner en filas. Ya sabemos, tenemos que cambiarle el nombre. Bueno, a veces por eso es que les digo que cambien primero el nombre de las columnas en Power Query, para no estarlo cambiando aquí en el informe. Esa es otra funcionalidad. Y ahora, después de eso, buscamos en la tabla Product, el Product Name, el nombre del producto, abajo en filas para crear una jerarquía.
Luego, en valores vamos a agregar el precio unitario, el coste de producción, el margen de ganancia. El margen de ganancia es una medida que voy a crear. Las ventas netas y los ingresos netos, que esas ya las tengo. Entonces aquí vamos a agregar en valores primero el precio unitario. Entonces nos vamos a la tabla Product, ponemos Unit Price, luego Unit Cost, después le voy a cambiar el nombre, cada una. Vamos a poner el margen de ganancia, que aquí yo la tengo de esta manera. Vamos a usarla de esta manera. Pero antes de eso vamos a agregar también las ventas netas y los ingresos netos, que eso lo voy a sacar de mis medidas. Entonces voy a venir aquí, lo voy a agregar ventas netas, ingresos netos. Recordemos que ventas se refiere a la cantidad de artículos vendidos, mientras que ingresos es a la cantidad monetaria. Entonces aquí, precio unitario, o precio de producto, como queramos ponerlo. Y aquí vamos a poner costo de producción. Luego ventas netas, ingresos netos. Y ahora sí, el margen de ganancia. Entonces, clic derecho, nueva medida, en mi tabla llamada medida DAX, ojo con eso. Y ahora, margen de ganancia. Vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a ver cuál es la diferencia de utilizar. Miren, aquí yo no puedo utilizar, yo quería poner unit price, una columna de mi tabla product. No puedo. ¿Por qué no? Porque no está relacionada con mi tabla medida DAX. Y si yo utilizo related, no puedo tampoco utilizarla. Sin embargo, por eso es que yo he creado las medidas que ya conocen, simplemente ingresos. Bueno, podría ser ingresos netos, sería, vamos a poner nuestra ganancia, menos el costo de producción. Le vamos a poner aquí. Después de costo de producción, obviamente a esa medida hay que venir y ponerle el formato dólares. Y así la tendríamos hasta ahora. Vamos a hacer esto más pequeño, esto también. De manera que se miren bien los decimales. Entonces aquí lo tendríamos y ahora vamos con estos gráficos. Ah, bueno, hay una tabla ahí arriba. Entonces vamos a solamente hacer un poco más pequeño este. Y pongamos la tabla. La tabla va a ir aquí arriba. Bueno, igual puedo hacer más pequeños estos. Pues podemos trabajar en el espacio y toda la disposición. Y ahí vamos a poner el año, las ventas, las devoluciones, ventas netas y el porcentaje de devolución. Entonces esa es otra medida que voy a crear. Primero vamos a poner el año, que voy aquí a mi tabla Dim Calendar, año. Aquí me aparece suma de año. Yo le pongo no resumir. Luego le pongo las ventas. Vamos a poner las ventas brutas, una medida. Luego las ventas netas. ¿Cuántos artículos? Luego, las devoluciones hay que ponerlas también. Vamos a poner las devoluciones. Ahora vamos a poner el porcentaje de evolución. Miren, quedó muy pequeña esta tabla, entonces puedo subir esto. Esto también lo puedo hacer un poco más grande para que tenga más espacio estos gráficos. De esta manera vamos a crear esa medida.
una medida que me mida el porcentaje de devolución. Entonces, ¿cómo la hice? Simplemente lo siguiente. Vamos aquí, clic derecho, nueva medida. Y aquí vamos a poner, vamos a dejar así, porcentaje de evolución. Entonces yo voy a utilizar una función llamada divide, que ya la he mencionado. Y aquí el numerador va a ser mi medida ventas netas entre devoluciones. O no, mejor dicho es al revés, devoluciones entre ventas, va a ser ventas netas. Debería ser entre las ventas brutas, la verdad. Ah, bueno, aquí le puse la pleca, no a la pleca. Porque este divide me está dividiendo. Miren, coma, numerador, luego coma, denominador. Y por último, el resultado alterno. ¿Qué es el resultado alterno? Es una medida de seguridad en caso que alguna de estas divisiones, alguno de los valores de esta fila de evoluciones, entre uno de estos valores me dé una división entre cero, que sabemos que es matemáticamente lógico. Entonces le vamos a poner aquí cero, solo para asegurarnos. Luego a esta medida, porcentaje de la evolución, le voy a poner de formato esto, porcentaje, en herramientas de medición. Y luego la voy a agregar aquí a mi tabla y me aparece lo siguiente. Notaron que aquí, antes de agregar todas estas columnas, me aparecía 2005, 2006, 2010 y 2011. ¿Por qué se quitaron? Porque no hay datos registrados para esos años. Entonces, vemos que solamente tenemos datos para esos 3 años, 2007, 2008, 2009. Y aquí tengo el porcentaje de evolución respecto a las ventas brutas. Entonces, en 2007 es 1.17, 2008 0.89, 2009 0.63. Y aquí me da 0.88, me imagino que es el promedio. Yo le podría dar aquí herramientas, categorías, no. Ah, no, este no es el promedio, este 0.88%. Lo está haciendo respecto al total. Dividió 326.308 entre 36.900.410 y eso da 0.88%. Si lo hacen en sus calculadoras les va a dar igual. Entonces ya tenemos esta tabla de aquí. No sé si hasta ahora hay alguna duda con lo que he explicado. No, ingeniero. Muy bien. Entonces continuamos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar el gráfico de líneas para ver gráficamente este cambio porcentual. Entonces vamos a poner, en este gráfico vamos a poner, en el eje vamos a poner y eje X, semana del año, y en el eje Y vamos a ver las devoluciones. Miren, primero lo vamos a ver por devoluciones totales. Aquí tengo la medida, devoluciones, y en leyenda vamos a agregar el año. Entonces aquí yo tengo las devoluciones por semana del año y por el año. Que recordemos, ese es el título automático que me da este gráfico. Si yo lo quiero cambiar, tengo que venir aquí a general. Me tiene una advertencia, miren, eje X y eje Y se ha reducido la fuente del eje. Vamos a ver. Bueno, el eje X podemos poner lo que es. Si le ponemos categórico, cambia el gráfico, pero no, vamos a ponerle continuo. Mínimo es 0 y el máximo es 52. Porque sabemos que hay 52 semanas en un año. 53, miren, ya no hay datos. De hecho, terminan en 53. Dejémoslo en 53.
Ahora en general vamos a cambiar el título de este gráfico, vamos a ponerle de artículos devueltos por semana del año. Entonces al final este sería como un gráfico de, parece como la frecuencia en la que se devuelven los objetos, los artículos. Sabemos que el año, la leyenda, ahí está, y vemos que 2007, 2008 en azul oscuro, 2009 en anaranjado, lo dejamos de esta manera. Ya lo demás ustedes lo saben, por ejemplo, vamos a ver aquí la leyenda. Bueno, las advertencias que me tira aquí es por el tamaño de fuente, pero porque tal vez está muy pequeño este gráfico de aquí, pero no hay problema. No es un error ni nada de eso. Miren que aquí yo le podría poner más análisis, una línea de tendencia, por ejemplo, pero aparece de esta manera. Vamos a dejarlo con la línea de tendencia. Le vamos a poner un color ahí más o menos chido, un rojo. Y respecto a los ejes, los vamos a dejar así, pero recordemos que... No, está bien así, tal y como está. Bueno, el eje Y. Valores. Mostrar unidades, ninguno. Esto es lo único que voy a hacer. Ahora las divisiones de los ejes sí me interesa. O bueno, creo que es porque está muy pequeño. Lo mira de 2000 en 2000. Pero miren, si yo lo jalo, aparece un poco más. Entonces, ahora aquí en este otro gráfico de líneas de aquí abajo, vamos a hacerlo lo mismo que este. De hecho, le vamos a copiar el formato. Pero ahora con la medida esa que hice de porcentaje. Entonces, porcentaje de evolución va a ir en el eje Y. En el eje X va a ir siempre la semana del año. Y en la leyenda va a ir el año. De esta manera. Entonces, vamos a ver, agregarle una línea de tendencia también. Y lo dejamos de esta manera. Ahí el título se lo podemos cambiar si queremos. De hecho, sí, se lo voy a cambiar. Porcentaje de devolución. Adelante. Listo. Y en este tercer gráfico, que vamos a ver, los ingresos netos por semana del año. Entonces vamos a venir aquí. Año siempre en leyenda. Semana del año en el eje X. Miren, aquí aparece 2005, 2006, pero en el momento que yo ponga datos, por ejemplo, ingresos netos, el eje Y, ya solo quedan los años donde hay datos en realidad. Y en el eje Y secundario podríamos ver las ventas también. Vamos a ver las ventas netas. O no, podríamos verle los ingresos brutos, por ejemplo. No, no puedo. Me imagino que algo tiene que ver aquí el tipo de datos que estoy trabajando, pero bueno. Vamos a general, vamos a cambiar el título. O sea, aquí vemos de la semana 1 hasta la semana 53. 53 sería el año siguiente, entonces vemos el total en cada semana del año para los 3 años. ¿Cuánto se ha vendido? En realidad, en dólares. Y por último, este gráfico, ventas netas. Vamos a ver cómo se distribuyen las ventas por año. Entonces vamos a ponerle aquí ventas netas en valores y el año aquí en leyenda. Y solamente aquí vamos a ver en las etiquetas de detalles, posición interna, se la vamos a poner.
No, externa está bien, pero vamos a poner valor de los datos nada más. O no, porcentaje del total nada más. Entonces ya terminamos con esta página. Ahora, tal vez a más de alguno le llame la atención. Aquí en esta página no me queda espacio para un segmentador de datos. Y es cierto, a menos que haga más pequeña esta matriz, por ejemplo, podría insertar ahí unos cuantos segmentadores, pero a veces, recordemos que tenemos el menú de filtros. Entonces aquí va a haber filtros de esta página, filtros de todas las páginas. Entonces yo configuraría un filtro de todas las páginas para que, por ejemplo, aquí en categoría producto, miren, vamos a ponerlo. Está aquí en Product Category, filtro de todas las páginas. Y entonces si yo vengo y pongo audio aquí, no afectado. Vamos a ponerle filtrado básico, filtros de todas las páginas. Vamos a ver entonces. Bueno, ahí sí tendríamos que utilizar algún segmentador de datos. Entonces sería hacer espacio, la verdad. Porque otro filtro que podría poner que me interesa es el año, por ejemplo. Filtros en todas las páginas. Entonces en el año, filtrado básico. Bueno, ahí lo pongo aquí audio. Y luego miren, aquí aparece. Pero esto no usan los segmentadores de datos, sino que el panel de filtro. Entonces si yo quiero que funcione, así con este segmentador de datos, lo mejor sería copiar y pegar la página el segmentador de datos en cuestión. Me va a pedir que lo sincronice. Entonces sí, yo quiero mantener la sincronización para de esta manera. Si yo vengo y vaya, por ejemplo, le pongo aquí este. Ahora tendría que surtir efectos. Si vengo aquí y le pongo computers y a página 2, y miren, aparece también computers. Entonces esa es la ventaja de los segmentadores de datos. Entonces creo que aquí sí valdría la pena ponerle ese segmentador de datos. ¿Dónde lo pongo? Pues yo la verdad lo que haría es hacer más pequeña esta tabla. Porque igual todas las categorías de productos nunca se van a ver. Así, entonces, a menos que expanda, miren aquí la tabla y ni expandiéndola, porque yo la expando aquí en la vista de enfoque. Bueno, aquí sí se mira. Pero puedo venir y pegar ese segmentador. Pero ustedes dirán, no cabe. A menos que yo me las ingenie y aquí configuración de segmentación le cambie a mosaico o a... Aquí quedaría mejor menú desplegable. Miren, menú desplegable no consume mucho espacio. Y la pondríamos aquí. De hecho, la voy a copiar y la voy a pegar. Y aquí lo voy a cambiar por el año. Entonces aquí me dice todas. Y si no, miren, 2005 me va a aparecer en blanco todo. 2006 también. Pero 2007 ya puedo ver cómo van las cosas. Entonces vamos a copiar este también a las otras páginas. A este sí le vamos a poner configuración de la segmentación, lista vertical. Y lo ponemos aquí también. Entonces ya puedo. Vaya, 2007. 2007. Me tiene que sincronizar. Entonces, bueno, igual podemos poner esto aquí, este segmentador aquí.
La cuestión es jugar con el espacio. Entonces miren, esta es la ventaja de los gráficos de línea, no ocupan tanto. Igual voy a poner este aquí. De esta manera se selecciona 2007 aquí, luego lo veo aquí y aquí, está todo sincronizado. Ahora mi duda es con este. Vamos a ver cell phones. Está seleccionado aquí, aquí. Y aquí no está, ah no, sí, también está seleccionado, miren, a pesar de que es diferente. Entonces aquí vamos a borrar selecciones. Y ya todo está normal. Entonces vamos a la página 4. Seguir creando medidas. En lo poquito que nos queda de clase. Si alguien tiene que retirarse, no deben hacerlo. Ahí está la grabación para ponerse al día. Pero tenemos que avanzar. El día de ayer no tuvimos clase porque tenía que resolver un inconveniente. Entonces, eso significaría que el curso en sí no finalizaría ya el lunes, sino el martes. Pero solamente si todos están de acuerdo. Si usted dice, no, ingeniero, que ya no puedo, tal fecha, yo lo entiendo. No sé si todos están de acuerdo. Pues, está bien. Yo no tengo inconveniente. Los demás, Está bien. vamos a ver, alguien puso algo en el chat. Sí, sí, está bien. Ah, bueno. Bueno, sí, veo que ha bajado la asistencia, no sé los demás. Pero yo tenía, al parecer, como 40 estudiantes y solo están entrando 20. Bueno, hay unos que me pidieron permiso, porque llevan clase hasta ahora, pero es extraño. Muy bien, entonces vamos a la página 4 y aquí tenemos 3 tablitas, miren, un gráfico de círculo, gráfico de línea, gráfico de barras apiladas y una matriz. Entonces vamos a ir paso por paso. Miren, la tarea se las dejé ¿hasta qué fecha? Hasta el martes, no, lunes. Lunes Y por 30. el lunes la dejo. Yo considero que si ustedes la empezaran a trabajar desde ayer, porque desde ayer les avisé, ¿verdad? Que empezaron las instrucciones, que ya las tenía publicadas. Si dedican un poquito de tiempo todos estos días, bien la hacen, antes de lunes 30. Lo más que puedo hacer es el correrla hasta el martes, 1 de julio. Está bien hasta el martes. Muy bien. Entonces vamos a hacer la página 4. Vamos a poner aquí rápidamente una matriz. Son 3 tablas, entonces vamos a poner una aquí. Y luego simplemente control C y control V. ¿Ven? Control V. Ya me voy a traer estos dos segmentadores. Y los quiero sincronizar. Y los voy a poner aquí. Ya les estoy reservando su espacio. Este año lo voy a cambiar solamente a menú desplegable para disminuir el espacio. De esta manera. Entonces, veamos esto. 3 tablas, gráfico circular, gráfico de líneas. Quiero dejar ahí el gráfico de barras apiladas. Algo así tenemos. Entonces, en la tablita. Bueno, aquí de hecho, aquí podría caber un mapa, de seguro. En vez de... Sí, vamos a cambiarlo. En vez de esto, vamos a ponerle un mapa. No, en vez de esto, vamos a ponerle un mapa, tal vez. Pero primero con la tabla dinámica o la matriz. Continente va a ir. Y luego el país o la región. Entonces aquí vamos a la tabla de Geography. Y en fila vamos a poner Continent Name. Que le cambio aquí a continente. Y luego Region Country Name.
Entonces así ya tengo, miren, básicamente por países, aunque hay algunos que están en blanco. Pero esos en blanco ya son intencionales. Son intencionales esos espacios en blanco. Entonces vamos a ver cuánto se vendió por país. Entonces vamos a ponerle aquí en valores ventas netas, ingresos netos. Bueno, de hecho, vamos a dejarlo así. Los costos de producción vamos a poner. Y aquí en esta tablita de arriba vamos a poner siempre el continente. Luego la cantidad de tiendas, que eso lo voy a hacer con una medida. Y las tiendas que tienen ventas, porque tal vez no todas vendieron. Las regiones con tienda también va a ser algo así. Y la cantidad de tiendas. Bueno, entonces la cantidad de tiendas. La cantidad de tiendas la vamos a crear con la siguiente medida. Vamos a utilizar la función contar. Es equivalente a la función contar, tal y como lo utilizan en Excel. Entonces vengo aquí a medida DAX, nueva medida. Vamos a ponerle cantidad de tiendas. Y eso va a ser igual a count. Miren, count cuenta los números en una columna. Entonces vamos a contar cuántas tiendas hay respecto a la tabla DIM Stores. ¿Y a qué columna? DIM Store Key. Importante, ¿por qué esta columna? Porque esa columna es la que tiene valores numéricos. Cada tienda tiene una clave numérica. Entonces me va a contar cuántas hay. La voy a poner aquí. Entonces ya me dice que el total son 310. ¿De qué otra forma puedo haber hecho esto? Pues si vengo aquí a con rows, contar filas, y siempre en la tabla DIM Stores, da igual, lo mismo. Pero como les digo, yo estoy tratando de mostrarles las diferentes funcionalidades de DAX, al menos la básica. Entonces con esta cuento las tiendas. Hay 310 y aquí me dice en esta tabla cómo están distribuidas. 39 en Asia, 57 en Europa, etc. Ahora vamos a crear una medida llamada tiendas con ventas. Entonces clic derecho, nueva medida, tiendas con ventas. Y eso va a ser igual a contar, pero ahora contar A. ¿Cuál es la diferencia entre contar y contar A? La misma diferencia que en Excel. Usted cuando quiere contar filas que tengan valores numéricos utiliza contar. Cuando usted quiere contar filas que tienen texto adentro, utiliza count A. Cuenta los números de valores en una columna. O no, no sería esta, perdón. Sería la siguiente. El conteo distintivo, miren, distinct count. Cuenta el número de distintos valores en una columna. Entonces vamos a utilizarla. Vamos a utilizarla para esta, miren, para pack sales. La columna llamada store key. Entonces para cada orden de compra tiene un código de tienda. Obviamente son 2 millones de filas, más de 2 millones de órdenes de compra. Muchas de estas claves se van a repetir porque hubo muchas compras en esas tiendas. Entonces yo quiero así hacer el conteo distintivo, que no me cuente valores repetidos. Luego la paso para acá, cantidad de tiendas, y me aparece 310 también. Bueno, me aparecen todas. No me aparecen, pero en caso que hubiera una que no haya vendido, o sea, que no esté su código de tienda registrado en mis datos, pues eso significa que no vendió, no se vendió en esta tienda, lo cual es raro, ¿verdad? Más en una franquicia, o sea, tengo que esperar que se vendan todas las tiendas. Y ahora quiero ver, bueno, ¿qué tal si quiero ver la cantidad de ventas ahí? O sea, ¿cuántos artículos se vendieron?
Recuerden que yo tengo la medida ventas netas. Entonces aquí lo tengo. Luego, en esta tabla vamos a poner continente y las regiones que tienen tienda. Entonces aquí puedo cambiar continent name. Y luego regiones con tienda va a ser cuántas regiones hay o cuántos países hay aquí que tienen tienda. Aquí solamente voy a cambiar continente. Y voy a hacer la siguiente medida. Regiones con tienda. Ahí sí utilizo contar A. Entonces, clic derecho, nueva medida. Regiones. Igual a contar A. Y vamos a buscar en la tabla DIN Geography esta Region Country Name. Entonces lo que hace es que me cuenta los valores. ¿Por qué los valores? Porque si yo vengo aquí a la tabla en cuestión, DIN Geography, aquí me dice que Region Country Name tiene 335 valores distintos, pero hay unos que están en blanco, miren. Yo vengo aquí, lo doy filtrar, aceptar, solamente 3 en blanco. Pero entonces aquí me cuenta los valores, las regiones. Solamente viendo aquí de nuevo esta tabla. Ah, no. Bueno, me dice que tiene 35 valores distintos. 35 valores distintos. Entonces no sería count A. Porque miren, me está sacando 774. Sería este, distinct count para Team Geography, Region Country Name. Y aquí tendría más bien los países que cuentan con tiendas en esas regiones. Entonces hay 15 países en Asia con tiendas de esta franquicia, 18 en Europa, 3 en Norteamérica y 1 en Oceanía. Ah, bueno, esto lo hice aquí. Aquí tiene que ser. Todo distintivo, Dim Geography, Region Country Name. Y ahí lo tendríamos. ¿Qué más me interesa ver aquí? Bueno, tal vez por continente. Bueno, aquí ya está resumido, entonces no hay nada más que hacer aquí. Y bueno, vamos a poner otra tabla por aquí. Y en esta vamos a poner el país y la cantidad de tiendas que tiene. Entonces voy a utilizar esa misma columna, Region Country Name, que es el país. Ah, bueno, vamos a poner la cantidad de tiendas, no, mejor pongamos los ingresos brutos, netos que tiene. Entonces aquí puedo ver los ingresos por país. La tienda. Bueno, igual puedo poner la cantidad de tiendas que tiene. Puedo ver las tiendas por país. Miren, porque por ejemplo Australia tiene 3 tiendas en el país. Algo así. Entonces vamos a guardar y nos vamos a quedar por aquí. Si ya miran, ya casi vamos a la mitad. Faltan estas otras 5 páginas. Entonces mañana jueves voy a explicar 2 cosas de la tarea. O sea, hay cosas que ya pueden ir haciendo la tarea. Las voy a mencionar ahorita. Por eso les digo, no sé cómo trabajen ustedes, ¿verdad? Pero si le dedican un poquito de tiempo hoy, otro poquito de tiempo mañana, viernes, sábado, domingo, tendrían que tenerla a tiempo esta tarea. Entonces vamos a ver aquí.
Muy bien, aquí tengo la página del curso. Y tenemos lo siguiente, las instrucciones de la tarea 3. Pongan mucha atención porque todavía están conectados. Los demás pues pueden ver la grabación. Lo dije antes de que se fueran. Todo esto del apartado 1 ya lo pueden hacer. Ya pueden irlo avanzando. Creación de columnas con DAX. Ustedes pueden hacer todas estas hasta donde dice día de la semana. Porque son funciones de fecha que yo ya demostré en clase. Igual me pueden preguntar. Igual aquí les estoy dando, miren, el recurso, por si se les olvidó, ¿verdad? Cómo se utiliza en español. Ahora, esta columna de aquí no es que no la puedan hacer, pero es un poquito más compleja. Básicamente van a utilizar ifs, porque las condiciones son estas. Si el código es A, B o C, la categoría es esta. Si es D, E o F, la categoría es importación internacional, y si no, producto nacional. Y como son tres condiciones, entonces utilizan el O en vez de este operador O, en vez de la función OR. Recordemos. Ahora, entonces ustedes pueden hacer, como les digo, todo esto. Si alguien se quiere aventurar, haga esta, porque sí, ya en teoría la pueden hacer. Si no, igual, mañana explico. Y creación de medidas con DAX. Ahorita acabamos de ver esta función, conteo distintivo. Más todas las que utilicen calculate. Eso lo voy a explicar mañana, porque todavía no hemos visto esta función. Sin embargo, es esencial. La función calculate, filter son esenciales en Power BI con DAX. El formato de los objetos visuales, ustedes pueden, bueno, pueden ir poniendo las medidas o las columnas que quieran. Y ahí lo único nuevo es que yo les di la plantilla de la tarea. Entonces ya no tienen que poner objetos visuales ustedes. Ustedes simplemente descargaban esta plantilla de tarea 3, tal como les explico en las instrucciones al inicio. Y eso les va a crear un informe ya con los objetos visuales dispuestos, tal como se les indica. Ingeniero, entonces significa que yo abro esa plantilla y allí empiezo a agregar mis archivos, ¿verdad? Entonces, Sí, correcto. Así es. Creo que te claro las instrucciones, o no, no queda clara esa parte. y ahorita la veo más clara. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Continuamos el día de mañana con este informe que pueden ver es más extenso, pero DAX, así es, se le tiene que dedicar tiempo. Y bueno, que pasen feliz día. Gracias, igualmente. Gracias, buenas tardes.